Alito Moreno acaba de quedar como el apestado del Senado, entregado por Adán Augusto López, en una sesión que lo dejó completamente solo frente a todos, sin aliados, sin respaldo, sin salida. Y la pregunta que todo México se está haciendo es si esto fue una jugada calculada de Morena para aislar al líder del PRI antes de las negociaciones clave del 2027, o si Alito simplemente cometió un error tan grande que ni su propio partido lo pudo defender. Lo que pasó ahí no fue un debate normal, no fue una discusión de comisiones, fue una acción política decisiva en vivo, donde el coordinador de Morena en el Senado lo señaló públicamente como el responsable de bloquear reformas. Lo acusó de negociar en lo oscurito con intereses particulares y lo dejó tan expuesto que hasta los senadores del PRI se quedaron callados sin saber qué decir. Suscríbete ahora si quieres entender cómo se mueven las fichas en el Senado, cómo se construyen y se destruyen alianzas, y por qué esto que acaba de pasar puede cambiar todo el tablero rumbo a las elecciones intermedias. Lo que pasó fue esto. En una sesión ordinaria del Senado, Adán Augusto López subió a tribuna para responder a unas declaraciones previas de Alito Moreno sobre supuestos acuerdos que no se estaban respetando. Y en lugar de dar una respuesta técnica o diplomática, el morenista soltó todo. Mencionó reuniones privadas. Señaló contradicciones entre lo que Alito decía en público y lo que pedía en privado. Y básicamente lo acusó de estar jugando con dos barajas. Una para la opinión pública donde se presenta como oposición, y otra para los pasillos donde negocia posiciones y presupuestos y protección para sus cuadros. Y lo hizo con nombres, con fechas aproximadas, con contexto suficiente para que todo el Senado entendiera que no era un ataque al aire, era una advertencia con información. ¿Por qué importa esto ahora? Porque estamos a meses de que arranque formalmente el proceso electoral intermedio, porque el PRI está en su peor momento histórico, de credibilidad, y Alito es la cara de ese desastre. Y porque Morena necesita aislar al PRI, para evitar que forme un bloque opositor sólido con PAN y MC, en temas clave como la reforma electoral, las fiscalías autónomas y el presupuesto 2027. Si Alito queda marcado como un negociador deshonesto que dice una cosa en tribuna y otra en privado, ningún partido opositor va a querer aliarse públicamente con él, y eso le da a Morena un margen enorme para aprobar lo que quiera, sin tener que negociar tanto. Pero aquí hay algo más profundo que casi nadie está señalando. Esto no es solo contra Alito, es un mensaje para todo el PRI, y para cualquier actor político que esté pensando en jugar a ambos lados. Adán Augusto no habló solo, no improvisó. Este tipo de movimientos se planean, se coordinan con la presidencia, se calibran para que el daño sea máximo, pero sin pasarse de la línea legal. Y el hecho de que lo haya hecho en el Senado con cámaras transmitiendo en vivo, con todos los senadores presentes, no fue casualidad. Fue para que quedara registro, para que los medios lo replicaran, para que la narrativa de Alito, el traidor de su propio discurso, se instalara en el debate público. Ahora analicemos el impacto político real de esto. Alito Moreno ya venía debilitado desde hace meses. Las encuestas del PRI están por el suelo. Ha habido intentos internos de quitarlo de la dirigencia. Gobernadores priistas lo critican abiertamente y la percepción pública es que el PRI ya no representa nada más que intereses de un grupo reducido que se aferra al poder. Pero Alito se había mantenido como coordinador en el Senado porque mal que bien todavía controlaba una bancada de senadores que en teoría podía negociar con Morena o con la oposición según le conviniera. Esa era su carta. Necesitan mis votos, así que me tienen que escuchar. Pero si Adán Augusto acaba de demostrar públicamente que Alito negocia de mala fe, que promete una cosa y hace otra, que no tiene palabra, entonces esa carta pierde todo su valor. Y ningún coordinador parlamentario va a querer sentarse a negociar con alguien que después puede voltear el acuerdo o filtrarlo de forma tergiversada. ¿Y qué pasa con los senadores del PRI que estaban ahí sentados viendo cómo su líder quedaba expuesto? Eso es lo que más me llama la atención, porque en una situación normal, cuando atacan al coordinador de tu bancada, tú te levantas, pides la palabra, defiendes, aunque sea por solidaridad de grupo. Pero aquí varios senadores priistas se quedaron callados, y eso dice mucho. O no tienen argumentos para defender a Alito porque saben que lo que Adán Augusto dijo tiene fundamento, o ya están pensando en desmarcarse de él porque ven que el barco se hunde y no quieren hundirse con él. Y si los propios senadores del PRI están dejando solo a Alito,
entonces su liderazgo está técnicamente acabado, aunque formalmente siga siendo coordinador. Aquí hay dos lecturas posibles y ambas son explosivas. La primera es que Morena está ejecutando una estrategia de tierra arrasada contra el PRI. No solo quieren ganarles electoralmente, quieren eliminar lo que queda de su credibilidad institucional para que en 2027 y 2030 el PRI sea irrelevante y no pueda formar coaliciones opositoras efectivas. Y Alito es el blanco perfecto. ¿Por qué? Es impopular, porque carga con escándalos, porque representa todo lo viejo de la política mexicana que la gente rechaza. Si Morena lo aísla completamente, el PRI se fragmenta. Algunos senadores y diputados empiezan a negociar individualmente con Morena, y el partido desaparece como fuerza política real, aunque siga existiendo en papel. La segunda lectura es que esto fue un mensaje directo de la presidencia para todos los actores políticos que están pensando en jugar doble. Si intentas negociar en lo oscurito mientras finges oposición en público, te vamos a exponer. Te vamos a cuestionar políticamente y te vas a quedar solo. Y eso cambia las reglas del juego parlamentario. Porque hasta ahora la lógica era: en tribuna nos peleamos, en los pasillos negociamos, y nadie dice nada de lo que pasa adentro. Pero si Morena está dispuesta a romper esa regla no escrita, si está dispuesta a ventilar las negociaciones privadas cuando le convenga, entonces ningún coordinador parlamentario puede confiar en que lo que se habla en privado se queda en privado. Ahora viene mi opinión directa, sin rodeos. Alito Moreno es un lastre para el PRI y para cualquier oposición seria en México. No es que Morena tenga razón en todo, no es que el gobierno actual sea perfecto, pero mientras la oposición esté representada por figuras tan quemadas, tan desprestigiadas, tan asociadas con lo peor de la política vieja, no hay forma de construir una alternativa creíble. Y lo que Adán Augusto hizo puede ser cínico, puede ser calculado, puede ser parte de una estrategia para dividir a la oposición, pero eso no significa que lo que dijo sea falso. Si Alito realmente está negociando de mala fe, si realmente está jugando con dos discursos, entonces exponerlo públicamente no es antidemocrático. Es necesario para que haya transparencia en cómo funcionan las negociaciones legislativas. Dicho esto, también me preocupa que Morena esté normalizando la idea de que las negociaciones privadas se pueden ventilar selectivamente cuando les conviene, porque hoy lo usan contra Alito, pero mañana pueden usarlo contra cualquier opositor que intente negociar de buena fe. Y si llegamos a un punto donde nadie puede confiar en que las conversaciones parlamentarias tienen un mínimo de confidencialidad, entonces las negociaciones se vuelven imposibles y todo se convierte en performance mediática donde nadie cede de nada, porque cualquier concesión puede ser usada en tu contra públicamente. Ahora vamos a los escenarios posibles de cómo se desarrolla esto en las próximas semanas y meses. Primer escenario, el más benigno para Alito. Esto fue un golpe mediático fuerte, pero que no tiene consecuencias reales, porque al final todos los coordinadores parlamentarios saben que la política es así, que todos negocian en privado, que todos tienen contradicciones entre discurso público y acuerdos privados, y que en 2 semanas esto se olvida y todo sigue igual. En este escenario, Alito aguanta la tormenta. Los senadores del PRI cierran filas por necesidad, aunque sea incómodo. Y las negociaciones parlamentarias continúan porque al final Morena todavía necesita algunos votos del PRI para ciertas reformas, y no tienen mayoría calificada en todo. Segundo escenario más problemático. Esto fue el primer acto de una campaña sostenida de Morena para aislar a Alito, y en las próximas semanas empiezan a salir más filtraciones, más documentos, más versiones de negociaciones, donde Alito queda mal parado hasta que la presión interna en el PRI se vuelve insostenible, y los propios senadores lo sacan como coordinador o él renuncia. En este escenario, el PRI entra en una crisis de liderazgo justo antes del proceso electoral intermedio, se fragmenta aún más y Morena aprovecha para negociar individualmente con senadores priistas, ofreciéndoles protección o posiciones a cambio de votos clave. Tercer escenario, más explosivo. Alito contraataca con sus propias filtraciones, ventila negociaciones donde Morena también ha jugado sucio, expone acuerdos incómodos, y esto se convierte en una confrontación de filtraciones donde todos quedan mal parados, pero donde Alito al menos logra arrastrar a otros con él. En este escenario, la percepción pública del Senado como institución cae aún más. La gente ve que todos son iguales, y eso paradójicamente puede beneficiar a Alito porque, si todos están sucios, entonces él no es el único villano.
Cuarto escenario. El más estructural. Esto marca un cambio permanente en cómo funciona la negociación parlamentaria en México, donde la confidencialidad de las negociaciones privadas desaparece, donde todo se ventila públicamente cuando le conviene a alguien y donde los acuerdos legislativos se vuelven mucho más difíciles porque nadie quiere quedar expuesto. En este escenario, el Congreso se vuelve aún más polarizado, las reformas importantes se traban y la gobernabilidad se complica, incluso para el partido mayoritario. Si me tengo que quedar con uno, creo que vamos hacia el segundo escenario con elementos del cuarto. Alito va a caer como coordinador en los próximos meses, pero el daño colateral va a hacer que las negociaciones parlamentarias se vuelven más difíciles para todos, porque nadie va a confiar en que lo que se habla en privado se respeta. Dale like si esto te ayudó a entender lo que realmente está pasando detrás de los titulares, porque este tipo de análisis no lo vas a ver en los noticieros que solo repiten el comunicado oficial. Y necesito saber que te interesa que sigamos destripando la política real. Ahora, las preguntas incómodas que nadie está haciendo. ¿Por qué Morena decidió cuestionar a Alito justo ahora, y no hace 3 meses o dentro de 3 meses? ¿Qué negociación específica se cayó? ¿O qué línea cruzó Alito para que Adán Augusto decidiera exponerlo públicamente? Porque esto no se hace por gusto, esto tiene un trigger específico. Y ese trigger probablemente tiene que ver con alguna reforma o algún presupuesto que Morena necesita aprobar pronto, y donde Alito estaba poniendo condiciones inaceptables. ¿Cuál es esa pieza que no estamos viendo? ¿Es la reforma electoral? ¿Es el presupuesto de fiscalías? ¿Es protección para algún gobernador priista investigado? Y la pregunta más incómoda de todas, ¿qué tan diferente es Morena de lo que critica? Porque si el argumento es que Alito negocia en privado de forma distinta a su discurso público, eso es literalmente lo que hacen todos los partidos, en todos los congresos del mundo. La política parlamentaria siempre ha funcionado así. Performance pública para tu base electoral, negociación pragmática en privado para sacar las cosas adelante. Entonces, Morena está diciendo que eso ya no va a ser así y que toda negociación tiene que ser transparente, porque si es así, aplíquenselo a ustedes también, o solo vale cuando expones al rival. Pregunta directa para ti, que estás leyendo esto. ¿Crees que Alito debería renunciar como coordinador del PRI en el Senado después de esto? ¿O piensas que esto es solo teatro político y que todos hacen lo mismo? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber si la gente realmente cree que esto marca una diferencia, o si ya estamos tan acostumbrados a este tipo de cosas que nos da igual. Otra pregunta, ¿qué tan responsable es Morena de la situación del PRI? ¿Y qué tanto el PRI se afectó solo por sus propias decisiones y liderazgos desastrosos? Porque es fácil echarle la culpa al rival de que te está señalando. Pero el PRI lleva años hundiéndose por peso propio, y Alito es síntoma de eso, no la causa. Y una más, si tú fueras senador del PRI en este momento, ¿te mantendrías leal a Alito, aunque eso te cueste credibilidad? ¿O empezarías a desmarcarte públicamente para salvar tu futuro político? Porque esa es la decisión que varios senadores priistas están enfrentando ahora mismo. Y lo que decidan en las próximas semanas va a definir si el PRI sobrevive como bancada cohesionada o se fragmenta definitivamente. Lo que casi nadie está viendo es que esto también debilita la capacidad de negociación de cualquier oposición futura, no solo del PRI. Porque si Morena establece el precedente de que puede cuestionar públicamente a cualquier coordinador opositor cuando le convenga, entonces PAN, MC y PRD también tienen que andar con cuidado. Y eso puede sonar bien si odias a la oposición. Pero en términos de checks and balances, en términos de pesos y contrapesos democráticos, es peligroso que el partido mayoritario pueda disciplinar a la oposición solo con la amenaza de exponerlos mediáticamente. Ojo con esto. Si en las próximas semanas empiezan a salir más filtraciones contra Alito, si de repente aparecen documentos, audios o testimonios de reuniones privadas donde él queda peor, entonces sabremos que esto fue coordinado, y que Morena tiene un dossier completo listo para sacarlo por partes. Y si eso pasa, Alito está acabado porque no hay liderazgo que sobreviva a un goteo sostenido de escándalos. Pero si esto se queda solo en lo que dijo Adán Augusto, y no hay follow-up, entonces fue más bien un warning shot, una advertencia de tenemos información sobre ti, así que cuidado con lo que haces. Y en ese caso, Alito puede sobrevivir políticamente aunque quede tocado. Pregunta para ti. ¿Qué preferirías?
Un Congreso donde las negociaciones privadas se respetan, aunque eso signifique que hay cosas que no sabemos. O un Congreso donde todo se ventila públicamente, aunque eso haga imposible cualquier acuerdo, porque esa es la disyuntiva real que está en juego aquí. Y más allá del caso específico de Alito. Y otra, ¿crees que el PRI tiene salvación como partido, o ya es hora de que desaparezca y deje espacio para que surjan nuevas opciones opositoras? Porque honestamente ver al PRI en 2026 es como ver un partido político sin rumbo claro. Técnicamente sigue vivo, pero ya no tiene propósito claro ni base social que lo respalde con convicción. La pregunta incómoda que nadie le está haciendo a Morena es, ¿y después qué? Supongamos que logran eliminar completamente al PRI, que Alito cae, que el partido se fragmenta y desaparece como fuerza relevante. ¿Eso fortalece la democracia mexicana o la debilita? Porque una democracia funcional necesita oposición real, necesita contrapesos, necesita pluralidad. Y si Morena se queda sin rivales creíbles, ¿quién los va a fiscalizar? ¿Quién los va a cuestionar? ¿Y quién los va a obligar a mejorar? Esto no es defensa del PRI, es preocupación por el sistema democrático en general, porque hemos visto en otros países qué pasa cuando un partido se vuelve tan dominante que no tiene competencia real, se relaja, se corrompe, se vuelve autoritario porque no tiene incentivos para mejorar, si igual no hay nadie que lo pueda desbancar. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿qué tipo de sistema político queremos en México? Uno donde haya competencia real, aunque eso signifique tolerar partidos imperfectos, o uno donde un solo partido domine todo aunque sea eficiente. Y dependiendo de cómo respondas eso, tu lectura de lo que le pasó a Alito va a ser completamente distinta. Y aquí es donde se pone interesante, porque lo que viene después de esto puede ser más importante que el incidente mismo, porque si Morena realmente quiere cambiar las reglas del juego parlamentario, si quiere establecer que la transparencia total es el nuevo estándar, entonces tienen que aplicárselo a ellos mismos también. Y ahí es donde la cosa se complica, porque una cosa es exigir transparencia cuando estás en oposición, y otra muy distinta es practicarla cuando eres el partido dominante con todo el poder. Morena está dispuesta a ventilar sus propias negociaciones internas, sus propios acuerdos bajo la mesa, sus propias contradicciones entre lo que dicen en tribuna y lo que hacen en los pasillos. Porque si no, entonces esto no es un cambio de paradigma democrático. Es simplemente usar la transparencia como herramienta política contra los rivales mientras tú sigues operando con las mismas reglas viejas. Y esto nos lleva a otro punto que casi nadie está tocando: el rol de los medios en todo este circo. Porque lo que pasó en el Senado no hubiera tenido el impacto que tuvo si los medios no lo hubieran amplificado, si no hubieran repetido una y otra vez la narrativa de Alito entregado por Adán Augusto, si no hubieran hecho análisis y paneles sobre la humillación pública del líder priista. Y eso plantea la pregunta: ¿los medios están reportando esto de forma neutral o están siendo funcionales a la estrategia de Morena de afectar al PRI? Porque hay una diferencia enorme entre informar sobre un hecho político relevante y construir una narrativa que beneficia específicamente a uno de los actores involucrados. No estoy diciendo que los medios inventaron nada. Lo que pasó, pasó y está en video. Pero la forma en que se cuenta, el énfasis que se le da, los adjetivos que se usan, todo eso construye una narrativa que puede ser más favorable para un lado que para otro. Y si los medios mayoritariamente están contando esto como Alito humillado, en lugar de Morena ventila negociaciones privadas para debilitar a la oposición, entonces hay un sesgo implícito ahí que vale la pena señalar. Pero tampoco podemos ignorar que Alito se lo buscó. No es que sea una víctima inocente de una conspiración mediática. El tipo ha dado suficientes razones a lo largo de los años para que la gente no confíe en él, para que su credibilidad esté por los suelos, para que cuando Adán Augusto lo señala públicamente, la reacción general sea «sí, suena creíble». En lugar de esto, es una calumnia. Y esa es la diferencia entre un líder político que tiene capital político acumulado y puede resistir señalamientos, y un líder quemado como Alito que cualquier golpe lo puede tumbar porque ya no tiene respaldo ni de su propio partido ni de la opinión pública. Ahora pensemos en los senadores del PRI que tienen que vivir con esta situación. Imagínate que eres senador priista, que llegaste a tu curul con el apoyo de estructuras locales, que tienes aspiraciones de reelección o de brincar a otro cargo, y que de repente tu coordinador nacional queda expuesto públicamente como alguien que negocia de mala fe. ¿Qué haces?
¿Te quedas callado y esperas que pase la tormenta arriesgándote a que te salpique? ¿Sales a defenderlo aunque no estés convencido de que tenga razón, solo por lealtad partidista? ¿O empiezas a construir tu propia narrativa de que tú eres diferente, de que tú sí eres un priista responsable que no juega esos juegos? Y esa decisión individual de cada senador priista es lo que va a definir si el PRI sobrevive como bancada o se desintegra. Porque si 5 o 6 senadores deciden que no vale la pena hundirse con Alito y empiezan a votar de forma independiente o incluso a coordinarse extraoficialmente con Morena en algunos temas, la bancada priista deja de existir como bloque negociador y se convierte en una colección de franquicias individuales donde cada quien salva lo suyo. Y eso ya ha pasado en la historia política de México. Hemos visto partidos que se fragmentan cuando el liderazgo pierde legitimidad. Hemos visto bancadas que se rompen cuando los incentivos individuales superan la lealtad colectiva. Hemos visto como un partido que tiene 30 senadores en la práctica solo puede contar con 15 o 20 votos porque los demás ya están jugando su propio juego, y si el PRI entra en esa dinámica, entonces formalmente puede seguir existiendo, pero políticamente ya no importa. Ojo con lo que puede pasar en las próximas semanas en términos de movimientos legislativos concretos, porque esto no pasó en el vacío. Pasó justo antes de que el Senado tenga que votar temas importantes, presupuestos, reformas, ratificaciones. Y si Morena logró debilitar a Alito justo antes de esas votaciones, entonces el timing no fue casual, fue estratégico. Ahora tienen a un coordinador opositor herido con menos capacidad de negociación, con menos respaldo de su propia bancada, y eso les da margen para aprobar cosas con menos concesiones de las que hubieran tenido que hacer si Alito llegara fuerte a la mesa de negociación. Entonces, la pregunta táctica es: ¿qué viene después en la agenda legislativa que Morena necesitaba que Alito estuviera débil para poder aprobarlo? Porque ahí está la verdadera razón de todo esto. Esto no fue un berrinche ni un señalamiento espontáneo. Fue un movimiento calculado con objetivos legislativos concretos detrás. Y si eres de los que piensa que todo esto es irrelevante, porque al final la gente no sigue lo que pasa en el Senado, te equivocas. La gente puede no seguir los detalles técnicos de las comisiones o las votaciones, pero sí percibe cuando las instituciones funcionan o no funcionan. Sí percibe cuando hay liderazgos legítimos o liderazgos quemados. Sí percibe cuando un partido está vivo o está en modo inactivo. Y esas percepciones se traducen en votos, en participación electoral, en confianza institucional. Si la narrativa que se instala es el PRI es un partido acabado dirigido por políticos desacreditados que ni siquiera pueden defenderse cuando los señalan públicamente, entonces eso va a tener consecuencias electorales directas en 2027. Los votantes que todavía consideraban votar por el PRI por nostalgia o por rechazo a Morena van a pensarlo 2 veces si sienten que están votando por un partido político sin futuro. Y los cuadros jóvenes del PRI que podrían revitalizar al partido van a pensarlo 3 veces antes de amarrar su futuro a una estructura que se está hundiendo. Entonces, esto no es solo un episodio más del teatrito del Senado. Es un momento definitorio para el PRI como institución política. O reaccionan, se sacuden, cambian liderazgo, construyen una narrativa nueva o aceptan que su rol en la política mexicana ya terminó y que lo que viene es una lenta agonía hasta la irrelevancia total. Y para Morena, la pregunta es si realmente quieren un sistema político sin contrapesos efectivos, porque eso puede parecer conveniente a corto plazo, pero es peligroso a largo plazo. Ningún partido en la historia ha mejorado teniendo el poder absoluto sin competencia real. El poder sin límites se corrompe, se vuelve arrogante, pierde conexión con la realidad y eventualmente colapsa o genera reacciones violentas. Entonces, aunque desde su lógica táctica tiene sentido afectar al PRI, desde una lógica estratégica de largo plazo, deberían pensar si no les conviene más un PRI débil pero funcional, que pueda hacer oposición testimonial y legitimar el sistema, que un PRI completamente eliminado que deje un vacío político peligroso. Y aquí viene otra dimensión que casi nadie menciona. ¿Qué pasa con los gobernadores priistas en todo esto? Porque el PRI puede estar afectado a nivel nacional, pero todavía controla algunas gubernaturas. Todavía tiene presencia territorial real en ciertos estados, y esos gobernadores están viendo lo que le pasó a Alito, y están sacando sus propias conclusiones sobre si vale la pena seguir atados al proyecto nacional del PRI.
o si es mejor empezar a construir sus propios proyectos locales con sus propios partidos, con sus propias marcas políticas independientes del desastre nacional. Si los gobernadores priistas empiezan a desmarcarse del Partido Nacional, si empiezan a negociar directamente con Morena a nivel federal, a cambio de recursos y protección para sus estados, entonces, el PRI no solo pierde el Senado, pierde también su última base territorial real. Y en ese punto ya no hay retorno. El partido se convierte en una marca vacía sin estructura real detrás. Pregunta directa. ¿Conoces a alguien menor de 40 años que se identifique genuinamente como priista? Porque yo no. Y ese es el problema demográfico fatal del PRI. Su base electoral es literalmente gente que se está muriendo y no están regenerando con votantes jóvenes. Entonces no importa cuánto aguante Alito como dirigente, no importa cuántas estrategias implementen, el reloj biológico está corriendo en su contra. Esto que vimos en el Senado es solo un síntoma de un problema mucho más profundo. El PRI perdió su razón de ser en la política mexicana moderna. Ya no representa un proyecto claro. Ya no tiene una narrativa que conecte con las preocupaciones actuales de la gente. Ya no tiene liderazgos carismáticos o creíbles. Ya no tiene estructura territorial efectiva en muchos lugares. Es un cascarón institucional que sigue funcionando por inercia, pero que ya no tiene vida política real adentro. Y cuando un partido llega a ese punto, los señalamientos externos como el de Adán Augusto no son la causa de su muerte. Son simplemente el empujón final que acelera un proceso que ya estaba en marcha. Alito no fue afectado por Morena. Alito se afectó solo siendo exactamente el tipo de político que la gente ya no tolera. Y Morena simplemente aprovechó esa debilidad para cuestionarlo políticamente. Entonces, si eres priista de verdad, si realmente crees que el partido tiene algo que aportar a México, la pregunta incómoda que tienes que hacerte ¿es Alito el problema o solo el síntoma? Porque si es solo el síntoma, entonces sacarlo no va a resolver nada. Y lo que viene después puede ser igual o peor. Y si es el problema, entonces, ¿por qué siguen tolerándolo? ¿Por qué no han movido ficha para sacarlo? ¿Por qué siguen amarrados a un liderazgo que claramente no está funcionando? Y para los que no son priistas, pero sí creen en la democracia y en la necesidad de tener oposiciones funcionales, la pregunta es, ¿qué hacer cuando la oposición existente es tan mala que terminas defendiendo indirectamente al oficialismo, aunque no estés de acuerdo con todo lo que hace? Porque ese es el dilema real de mucha gente ahora mismo. No les gusta Morena. No están de acuerdo con muchas cosas del gobierno actual, pero cuando miran a la oposición ven al PRI de Alito, al PAN con sus propios escándalos, a MC con sus contradicciones, y simplemente no encuentran una alternativa creíble a la cual respaldar. Y mientras ese vacío exista, Morena puede hacer lo que quiera porque no hay amenaza real de que los desbanquen electoralmente. Pueden cometer errores, pueden tener escándalos, pueden aprobar leyes polémicas, y aún así la gente va a seguir votando por ellos porque la alternativa es peor. Ese es el verdadero poder que tiene Morena ahora mismo. No que sean perfectos, sino que la oposición es tan mala que hace que ellos se vean bien por contraste. Y en ese contexto, lo que le pasó a Alito importa no tanto por Alito mismo, sino porque es una señal más de que la oposición en México está en su peor momento, sin capacidad de reacción, sin narrativa coherente, sin liderazgos que inspiren confianza. Y eso es peligroso para todos, incluyendo para los que votan por Morena, porque un país con oposición débil es un país donde el poder no tiene límites reales.